Buenas noches para todos. Buenas noches. Tenemos el gusto de presentarles al padre Juan Camilo Restrepo, profesor universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana, filósofo. En días pasados, la madre Liliana Franco, nuestra actual superiora provincial, en una reunión de religiosas, invitó al padre Juan Camilo para un tema de reflexión que hemos tenido a nivel de la Compañía de María Universal. Les cuento que las comunidades religiosas tenemos una gran asamblea cada 6 años. La compañía está presente en 27 países en el mundo, en 4 continentes. Y en esa reunión participan cada 6 años la superiora provincial de cada provincia o delegación, si es el caso, y un número X de religiosas que son nombradas por las demás religiosas para encontrarse en Roma, que es la sede donde vive la Madre General y su equipo. Y cada 6 años se reflexiona cómo ha caminado la Compañía de María en el mundo, se presentan informes. Nuestros temas giran todos en torno a la vida religiosa, la espiritualidad, el carisma de Juana del Estoná y la misión confiada y soñada por Juana del Estoná, que es la educación. ¿Cómo educamos en cada país? Y en esas reuniones, al presentar los informes, presentamos la reflexión, las conclusiones, los desafíos del tema propuesto. Y para el capítulo general, que se realizará en Roma en el mes de julio, el tema propuesto que venimos estudiando desde todo el año pasado es este: portadoras y portadores de creatividad evangélica en el mundo de hoy. El reto que tenemos como religiosas es presentar la buena nueva a la población de este mundo del siglo XXI, a niños, jóvenes, adultos. Y en este Jueves Lestoná hemos querido compartir desde la reflexión que el Padre nos va a hacer ese eje temático, porque ustedes, tanto como nosotros, educan a sus hijos para este mundo. El reto de vivir la fe. ¿Cuáles son los desafíos para poder educar hoy en una familia? Y al mismo tiempo queremos irles compartiendo, se ha puesto en la página, pero un gozo muy grande que tenemos, que hemos compartido con la Compañía Universal. El reconocimiento que hizo el ministerio, y lo publicaron en Semana, en la revista Semana, cómo al evaluar con unas variables de progreso, desempeño, eficiencia y ambientes escolares, y a partir de los resultados del 2013 y 2014 de las pruebas Saber que presentan las niñas en grado 3º, 5º, 9º y las pruebas Saber en grado 11.
Con todos esos resultados nos clasificaron en el cuarto plantel de colegios privados y somos 9.565, me parece, colegios privados. Los 3 primeros colegios son de Bogotá. El cuarto colegio es la Compañía de María, Medellín, y sucesivamente hay otros colegios. ¿Cuál es el quinto, líder? Instituto Merani de Bogotá. El Instituto Merani de Bogotá es quinto, y sexto está el Colegio Montessori. Yo creo que también les debemos a ustedes, esto no es un logro, el colegio no somos nosotras, las religiosas y los educadores, el colegio son sus hijas, ustedes como papás, las familias enteras, los trabajadores del colegio, toda una comunidad educativa que se empeña a lo largo de muchos años. Y esto no es un fruto de hoy, es una cadena de todos los educadores que pasan por el colegio, de todas las niñas, las exalumnas. El 25 de marzo declararon el Día de la Excelencia Educativa. Vamos a desescolarizar, las niñas no tienen que venir ese día porque nos vamos a unir todos los colegios oficiales y privados. Debemos hacer un estudio con las guías que preparó el ministerio y capacitaron ya a los rectores para analizar esos resultados y construir planes de mejoramiento. Quieren que también involucremos en otro momento a los padres de familia y lo vamos a hacer a través de la Junta de la Asociación, a través del Consejo de Padres, a través de los delegatarios y más adelante también una asamblea abierta donde demos a conocer, puede ser a través de la página, cuáles son nuestros planes de mejoramiento para llegar a un compromiso por la calidad educativa. Así que un aplauso para ustedes también. Y para las niñas, aquí hay algunas niñas pequeñas también. Ahora sí los dejo con el padre Juan Camilo, que nos va a animar en esta reflexión. Muy buenas noches para todos. Para mí es una gran alegría estar con ustedes en esta noche, sobre todo compartiendo un espíritu, un testimonio, más que un tema o un conjunto de ideas de las que vamos a aprender. Para mí es una gran alegría poder entregarles esto y poder también recibir de ustedes la escucha y la aceptación que esta propuesta pueda tener. Le agradezco a la Madre Gloria Cecilia que me haya invitado a compartir con ustedes este testimonio, que también tuve la oportunidad de compartirlo con ellas, con la comunidad de la Compañía de María hace algunos días. Y es interesante que esta riqueza que poco a poco vamos construyendo también la podamos entregar a ustedes y a sus familias. Comparto también esa inmensa alegría por este logro. Le decía ahora a la hermana que antier vi ese logro y me dio mucha alegría, porque sé que esta apuesta de educación, de formación, vale la pena, porque creer en ella es también creer en el futuro. Y aunque estamos en un ambiente
apasionante y difícil, le apostamos a eso y creemos que una formación, una educación, la construcción de la persona humana es la mayor y la mejor inversión que nosotros podemos hacer en la vida. Por eso, desde la espiritualidad de la Compañía de María y desde la misión y la visión del Colegio de la Enseñanza, creemos que podemos aportar mucho al ambiente en el cual vivimos. Le agradezco pues a la hermana y a todos ustedes por estar aquí en esta noche. Sabemos muy bien que después de una jornada laboral, de un día de trabajo, queremos también reconocernos unos a otros, mirarnos, descansar también en la capacidad de ver, de escuchar y de darnos cuenta que a pesar de las dificultades y de las situaciones cambiantes y complejas que vivimos a diario, es posible creer en esta propuesta. Lo que en esta noche queremos conversar es sobre cuál es el mundo en el que estamos habitando y también cuáles son esos retos que le impone el mundo, el ambiente, en el contexto, a la formación, a la educación, al papel y al protagonismo de la familia en la entrega a las futuras generaciones de un patrimonio no solamente histórico, académico, intelectual, económico, sino sobre todo una sabiduría y una experiencia de vida que es la que tanto estamos hoy reclamando en este ambiente y en este contexto en el que vivimos. Entonces he querido titular esta presentación, que no tiene ambiciones más allá de querer dejarles a ustedes una inquietud y también algunos elementos prácticos en ese papel de ser formadores, de ser educadores como padres de familia para sus hijos. Y es que nosotros descubramos este ambiente en el que vivimos, nuestro mundo, su cultura, pero también la respuesta que nosotros podemos ofrecer. Porque no nos podemos simplemente quedar en hacer un simple diagnóstico de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, de este tiempo tan apasionante que nos ha tocado vivir, pero al mismo tiempo tan complejo y tan difícil, donde juntos tenemos que tratar de discernir y buscar unas respuestas adecuadas a las nuevas preguntas de este momento histórico. Sino que también nosotros veamos que detrás de todo este ambiente en el que muchas veces nos podemos quedar en la queja, en la lástima o en la crítica, está germinando una nueva cultura que también nos trae unas grandes oportunidades, unas nuevas posibilidades y unos retos a los que ni ustedes ni nosotros podemos ser ajenos. Por eso he titulado esto La atmósfera y la semilla. La atmósfera es indudablemente la cultura, el ambiente en el que estamos envueltos, del que fácilmente no nos podemos escapar, del que no nos podemos enajenar o sustraer, porque ahí estamos y de alguna manera todos nos vemos afectados positivo o negativamente por este ambiente y por esta situación. Pero cómo detrás de todo eso, en lo que nosotros sabemos a veces o muchas vemos crisis, dificultades, complejidades, a veces callejones sin salida, también hay algo germinal, hay una semilla, hay algo que despierta, anima, motiva la esperanza. Por eso, lejos de sembrar como un cierto pesimismo, mostrando qué es lo que hoy está aconteciendo en el mundo, no solamente lo que nos muestran los medios de comunicación, lo que se conversa, lo que escuchamos, de lo que nos damos cuenta, sino también lo que hay en el fondo, lo que hay detrás, lo que hay más allá de las apariencias. Hay indudablemente un germen, una semilla que está gestando un nuevo mundo y al que nosotros no podemos ser ni indiferentes ni ajenos. Por eso yo quiero que en esta noche, como familia, tratemos de descubrir
definir como cuáles son las coordenadas, cuáles son los movimientos, las mutaciones, las transformaciones a las que nosotros estamos asistiendo, porque indudablemente nos ha tocado vivir una transición, un cambio de época, y necesitamos una creatividad, es decir, una nueva manera de asumir, de enfrentar lo que estamos viviendo. Naturalmente que hay que aprender a conjugar la tradición, lo que recibimos, porque esa es la gran tarea de la educación. La educación lo que hace es conservar, transmitir, animar y abrir nuevos caminos a lo que la historia de la humanidad ha ido cultivando y ha ido construyendo. Pero no nos podemos quedar solamente en recibir esa tradición, esa historia, ese patrimonio, sino que también con esas nuevas preguntas que nos hace el mundo, tratar de encontrar unas nuevas respuestas. Y esa es precisamente la creatividad, la innovación, de la que tanto se habla hoy en muchos contextos, en el mundo social, en el mundo empresarial, en el mundo académico, universitario, científico. Pues también nosotros tendríamos que apropiarnos de una innovación en lo humano, porque es que en el fondo lo que está fallando es lo humano. Nosotros podemos decir que la situación en la que vivimos tiene que ver con una crisis de valores. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es a lo que nosotros le tenemos que apostar? ¿Qué es lo que no puede faltar? Y también distinguir qué es lo accesorio, lo accidental o lo secundario. Y ahí es donde nos damos cuenta que la verdadera crisis, más que ser una crisis moral o ética, que lo es, en el fondo nosotros estamos asistiendo a una nueva comprensión de lo humano. Nos estamos redefiniendo, nos estamos resignificando como humanos en este contexto histórico, del cual traemos indudablemente con mucho orgullo unos grandes avances. ¿Quién podría decir que no se siente orgulloso de vivir en un mundo que ha conquistado no solamente los límites más extremos del planeta Tierra, sino que incluso ha traspasado las fronteras de este mundo físico y ha ido mucho más allá? ¿Quién no puede sentirse orgulloso y satisfecho de vivir en un mundo donde los avances de la medicina, de la técnica, de la movilidad, de la comunicación nos hacen sentir en un contexto que se nos brinda mayor comodidad, bienestar y facilidades que hasta hace 50 o 70 años eran todavía impensables, o que de pronto existían pero que aún no se habían democratizado o no se habían masificado, sino que pertenecían a unos pequeños grupos o a unas ciertas élites o a unas clases y eran una especie de privilegio. Bueno, nosotros nos sentimos realmente felices y orgullosos de los avances que tiene nuestro mundo, pero también a donde tendríamos que preguntarnos es cómo poder compaginar esos avances de la ciencia, de la técnica, de la comunicación, de la medicina, esos avances que hemos conquistado con muchos esfuerzos y con grandes búsquedas, también con el crecimiento, con la innovación, con la riqueza de lo humano. Porque es que en el fondo no podemos desconocer que lo que se nos está derrumbando hoy es el espíritu. Lo que se nos está viniendo abajo es la capacidad de sostener y de animar la vida. Y vamos a ver por qué. Entonces, qué rico que ustedes estén aquí. Que nosotros podamos intentar ofrecer una respuesta. No es la única, no está completa. La estamos construyendo, es inacabada. Esto es una tarea de conjunto. Aquí todos estamos implicados, aquí todos estamos llamados a aportar, pero que también nos ofrece unas posibilidades, unas alternativas, unos caminos
que son válidos hoy para recorrer. Y nosotros nos podemos ubicar indudablemente desde una manera de ver el mundo. Y esa manera de ver el mundo desde la cual nosotros nos instalamos o nos ubicamos es la manera como Jesucristo ve el mundo. De ahí pues que el Evangelio, la buena noticia de Dios para nosotros, es la mejor escuela de humanización que ha conocido la historia de la humanidad. Si queremos formar verdaderos seres humanos con una riqueza espiritual, con un horizonte humano amplio, tenemos que volver la mirada, la contemplación y sobre todo el oído para escuchar aquello que la buena noticia de Jesús nos está diciendo. Este es pues un abrebocas o una introducción a lo que de una manera más detallada yo les invito en esta noche para que podamos contemplar y conocer. Miremos un poco entonces cuál es el ambiente en el que nosotros nos movemos o en el que estamos viviendo. Fíjense ustedes cómo el ambiente, el mundo, la cultura en la que estamos es como lo que respiramos. Todos estamos expuestos a esta cultura global que llega a nuestros sentidos a través de múltiples sensaciones. Nuestros sentidos son la manera de percibir el mundo y no nos podemos de alguna manera sustraer o separar de esa condición. El mundo nos envuelve y nos envuelve de una manera tal que las sensaciones, los sonidos, las imágenes, las relaciones, los afectos están ahí junto a nosotros, frente a nosotros, influyen en nuestra manera como sentimos, pensamos, soñamos, reímos y sobre todo cómo nos relacionamos. Por eso la cultura es el aire que respiramos. Uno no puede decir que hoy no va a respirar. No está en nuestras manos tomar esa decisión. Respirar es un acto del hombre y es un acto involuntario, es una necesidad, no depende de nuestra elección, de nuestra libertad, de nuestra capacidad de decidir. Simplemente nos tenemos que situar en este mundo y no podemos entrar como en una actitud negativa de demonizar o de satanizar el mundo, el ambiente y la cultura en la que vivimos. No quiere decir eso que no hayan situaciones lamentables, que no hayan hechos que no sean cuestionables. Claro que sí, los hay. Hay muchas cosas que nos preocupan. Hay situaciones a las que no podemos permanecer indiferentes o distantes, pero tampoco podemos caer en la actitud o en la posición de pensar de que realmente todo va peor, todo va muy mal, sino que es preciso tener una mirada más honda, más profunda. No negamos los problemas, las crisis, los cambios, las transformaciones a las que estamos asistiendo, pero tampoco nos desanimamos con un pesimismo ante eso, sino que decimos, a ver, ¿cómo me sitúo yo en este mundo como papá y como mamá? ¿Cómo me sitúo yo en este mundo como educador, como formador de personas? ¿Cómo conozco las situaciones a las que nos tenemos que ver expuestos y a las que debemos enfrentarnos a diario? Para no asumir una actitud pasiva, para no dar la espalda, sino para ofrecer una respuesta. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y qué proponemos? ¿Y qué alternativas vemos? ¿Y de dónde tomamos para poder tener elementos que nos ayuden a enfrentar esta realidad en la que todos estamos envueltos? Lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que la cultura es el aire que respiramos. Y el aire que respiramos entra por todos lados. Ustedes ven cómo va aumentando en nuestra ciudad y en nuestros ambientes
los índices de ruido, los niveles de contaminación, y cómo es tan difícil que nosotros podamos decir, de ese aire yo no voy a respirar, o que yo pueda decir sencillamente que me voy a encerrar como en una especie de burbuja para no contaminarme, para no estar en contacto con el mundo. No podemos pensar nuestra vida de una manera tan ascética. Indudablemente que nos vemos envueltos en esa realidad y no nos podemos del todo sustraer de ella. Podemos asumir una mirada crítica, una posición definida. Podemos tener una instalación desde la cual enfrentamos la realidad, pero realmente no otro, este es el mundo que nos ha tocado vivir, este es el mundo en el que debemos educar, este es el mundo en el que tenemos que enfrentar los grandes retos y estos cambios para los que ciertamente ninguno de nosotros está preparado, porque todo sucede con una velocidad tan impresionante que no alcanzamos como a digerir, como a interpretar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y entonces necesitamos tomar elementos que sean válidos para poder hacer frente, encarar esta realidad. Entonces no podemos asumir una actitud resignada, no podemos asumir una actitud pasiva, no podemos entregarnos con desgano y desmayo a este mundo y a este ambiente, sino que al contrario, tenemos que sentir que todo esto es una hermosa y bella oportunidad para que nosotros seamos creativos. Creativos no es hacer cosas raras. Creativos es tener una mirada profunda sobre la realidad y ver dónde es que nosotros podemos recuperar lo auténticamente humano. Porque fíjense que eso es lo que se nos está escapando de las manos. El secreto de la vida está en los detalles. Y entonces, muchas veces, por estar tan ocupados de las últimas novedades, de las últimas creaciones, nos olvidamos de las primeras verdades. Por eso es preciso que nosotros no perdamos de vista dónde estamos parados, dónde nos sostenemos, qué piso firme estamos habitando, estamos transitando. Porque para un mundo que nos exige grandes retos, tenemos que formar, construir, educar y apostar por personas que puedan afrontar y enfrentar esos grandes retos. Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro es que este es el mundo que nos ha tocado vivir. No podemos asumir ante él una actitud resignada, pasiva, lastimera, quejumbrosa. Al contrario, enfrentamos este mundo con la alegría de sus aportes, de sus novedades, de sus avances, pero también con una mirada crítica cuando lo humano, lo auténticamente humano, se va desvaneciendo. Porque es que en el fondo todo está en función del crecimiento, la maduración, la formación de la persona humana. Y tiene que ir a la par el avance técnico y científico y el incremento de humanidad. Para incrementar la humanidad hay que apostarle al espíritu. ¿Por qué? Porque es que nosotros no solamente somos biología, no solamente somos materia, células, nosotros somos algo más, anhelamos más, deseamos más. Somos insatisfechos ante las inmediaciones, tenemos hambre y sed de infinito. Por eso entonces es preciso que nosotros nos demos cuenta que ante este ambiente hay que formar el espíritu, hay que fortalecerlo, porque eso es lo que sostiene y anima la vida. Entonces, la cultura en la que habitamos, la cultura como el aire que respiramos, nos ofrece múltiples posibilidades, pero también
unos grandes retos de los que no nos podemos alejar. De ahí pues que comprender y enfrentar nuestra cultura es de una importancia decisiva. Comprenderla. Uno cree que comprende lo que está pasando en el mundo porque ve noticias, porque lee en las redes sociales lo que transita de un lado para otro. Uno cree que comprende el mundo porque lee el periódico, porque hace un curso de formación o de actualización. En el fondo, eso es una parte del proceso, pero realmente la comprensión del mundo y de la realidad va mucho más allá. La comprensión del mundo requiere no una mirada acelerada, sino una mirada atenta, profunda, prácticamente pasiva. De ahí que, por ejemplo, en una sola película se puede transmitir una manera de vestir, de viajar, de vivir, de entender las relaciones humanas, de comprender la sexualidad, la familia, de concebir el sentido de la vida. Yo soy capellán en el Colegio de la Bolivariana, en el bachillerato, y hasta hace por ahí 20 días no escuchaba sino que los muchachos y las muchachas hablaban de las 50 sombras de Grey. Por todo lado hablaban de eso, los de noveno, 10 y 11. Y entonces yo veía cómo la cultura, el ambiente en el que estamos, se nos va comunicando, nos va contagiando de una manera muy disimulada. Nos van vendiendo, nos van transmitiendo y nos van ofreciendo todo eso. Una manera de vivir la sexualidad, una manera de vestir, una forma de entender las relaciones, la familia, una manera de comunicarse. Fíjense cómo en algo tan aparentemente trivial como una película de cine comercial que se va convirtiendo poco a poco en algo conocido, comentado, atraído, va despertando un cierto estilo de vida. Esta cultura de masas que nos viene por la música, que nos viene por el cine, que nos viene por los videojuegos, que nos viene por las redes sociales, que nos viene por las imágenes que a diario nos llegan al teléfono. En el fondo nos están formando una manera de ver la realidad y de ver el mundo. Y nosotros vamos consumiendo eso y lo vamos muchas veces tragando sin digerirlo. Y lo vamos asumiendo como una verdad definitiva, como si eso fuera así. Lo vamos aceptando de buenas a primeras. Lo vamos interpretando ligeramente. Lo vamos apropiando a nosotros a primera vista. Por eso es importante comprender muy bien no lo que aparece, sino lo que hay detrás, lo que hay de fondo, lo que sucede. Yo llamo eso como las lógicas internas. Ustedes saben que la lógica es un orden de procedimiento, o sea, es una manera de hacer las cosas. Y detrás de todo lo que nos rodea en el ambiente en el que vivimos, en el que respiramos, en la cultura, a través de la música, del cine, de la televisión, de la internet, de las redes sociales, ahí se nos está entregando una manera de formar nuestro pensamiento y nuestra mirada. Y sobre todo que hay una cosa todavía más interesante, y es que nosotros creemos que en el mundo en el que vivimos podemos ser todos muy diferentes, por la moda, por el estilo de vida, por lo que conseguimos, por lo que compramos, y eso es una apariencia. En el fondo nos están imponiendo una única manera de ver, de sentir y de percibir el mundo. Es casi que
el infierno de lo igual, aunque uno crea que es diferente. En el fondo nos van metiendo como en una corriente, como en un estilo de vida que va formando nuestros ambientes y nuestras culturas, nuestra manera de vivir en familia, en casa, de relacionarnos. Fíjense ustedes, a nosotros en gran parte, ¿quién nos educa? ¿Quién nos forma? La información que consumimos en los medios, en las redes sociales, en la internet. Por todos lados eso está presente. No nos podemos sustraer de eso. Y eso lo llevamos de un lado para otro y consumimos eso. Entonces, por eso es tan importante comprender y entender la cultura en la que vivimos, pero de una manera profunda. Entonces, indudablemente que tenemos un desafío, y es cómo situarnos en esta nueva realidad. Situarnos en esta nueva realidad implica darnos cuenta que los cambios son tremendamente acelerados. Tan acelerados que nosotros podemos mirar un poco hacia atrás, 5 o 10 años, y casi sin darnos cuenta vamos a ver de qué forma han cambiado las cosas, qué se ha ido perdiendo y qué hemos ido ganando, y cómo cada vez se va volviendo una fractura o una distancia casi que insalvable en las nuevas generaciones. Pareciera que las generaciones hoy se van acortando. Hasta hace unas décadas las generaciones oscilaban entre más o menos los 10 y los 15 años. Hoy algunos dicen que están entre los 4 y los 6 años. Ya hay un cambio generacional. Y entonces se produce una fractura, una distancia, unos niveles de comprensión diferentes. La gran mayoría de ustedes son papás y mamás muy jóvenes, que de alguna manera les ha tocado vivir los cambios a los que nuestro mundo ha ido asistiendo en los últimos 30 o 40 años. Y aún así, siendo, dijéramos, papás y mamás modernos, resulta difícil comprender muchas situaciones de nuestros hijos y de nuestros hijos adolescentes. ¿Por qué? Los cambios son tan acelerados que no somos capaces de interpretarlos. No somos capaces muchas veces de descubrir cuál es la causa de todo eso y eso para dónde va. La experiencia de la vida de los que ya han ido o hemos ido transitando un poco más que nuestros niños y jóvenes nos va ayudando a entender muchas cosas, pero aún así no estamos del todo preparados. No alcanzamos a hacer un discernimiento. Eso es muy importante. Un discernimiento es realmente detenernos con una mirada profunda a considerar para dónde va todo esto. Una decisión, una manera de asumir la vida, de entender la realidad, de establecer relaciones. Por eso es muy importante que nosotros encontremos cómo situarnos en esta nueva realidad. Y situarnos en esta nueva realidad exige de nosotros que, viviendo una nueva cultura, también podamos apostarle a la creatividad. A la creatividad, es decir, a buscar otras alternativas que le apuesten a lo humano, pero que consideren realmente lo valioso y lo importante. La creatividad no es simplemente lo raro, lo extraño, lo que nunca se ha hecho. La creatividad es retomar con un nuevo horizonte, con un nuevo espíritu, la riqueza que hemos recibido de nuestro patrimonio histórico, cultural, espiritual, y aplicar eso a las nuevas experiencias, pero con unas nuevas iniciativas, una innovación de lo humano.
La lógica entonces de esta atmósfera, es decir, de este ambiente, de esta cultura en la que nosotros vivimos, en la que nosotros habitamos, es una lógica difusa y esquiva. Yo creo que de alguna manera, desprevenidamente, ustedes y yo nos hemos preguntado: ¿todo esto para dónde va? Todo esto que está aconteciendo en el mundo, ¿para dónde va? ¿Cuál es la finalidad que esto persigue? ¿Hacia dónde se dirige? Indudablemente que nosotros podríamos habernos hecho la pregunta también en nuestra adolescencia o juventud y darnos cuenta las condiciones o las circunstancias en las que hoy estamos. Fíjense que la vida de cada uno de nosotros es el resultado de 2 o 3 sí o no que uno haya dicho, y eso condiciona circunstancialmente nuestra manera de habitar este mundo. Las elecciones que hacemos, las decisiones que tomamos, las proyecciones que lanzamos. Entonces, este mundo y esta cultura, no podemos negar que tiene una lógica difusa, esquiva. Es decir, uno muchas veces no sabe, no alcanza a dimensionar, no es posible visualizar con claridad hacia dónde va todo esto. De qué manera, positiva o negativamente, está transformando nuestra vida el mundo digital, las redes sociales, los ambientes virtuales, porque eso ha transformado nuestras relaciones, nuestra manera de habitar y de entender este mundo. Entonces, como esa lógica de la cultura en la que estamos es difusa, es esquiva, no es fácilmente comprensible, se escapa incluso a nuestros alcances, es una lógica compleja. A mí me parece que eso es como una paradoja, una contradicción. Nuestro mundo ha avanzado mucho y nos ha facilitado la vida, eso es verdad. Nos la ha facilitado en muchas circunstancias, pero también nos la ha hecho más compleja en otras situaciones. ¿Quién discute el bienestar, la comodidad, la calidad de vida en la que hoy nos encontramos? Yo creo que nadie. Pero también, ¿quién no se lamenta y no se queja que todos los días, por ejemplo, tengamos que vivir sometidos a la tramitología, a una cantidad de procesos supremamente desgastantes, asfixiantes, complejos, técnicos? Los que están en el mundo empresarial no son ajenos a esa situación. Todos esos sistemas de calidad, de procesos, de formatos, de tecnificar, de hacer indicadores, de gestión, de logros y todo eso. ¿Cómo no negar que eso también nos ha vuelto la vida más compleja? Nos roba tiempo, nos quita la paz, nos estresa, nos cansa, nos desgasta, y en el fondo quedan tiempos muy pobres, muy deficientes o muy limitados para lo más importante, que es lo humano, el encuentro con el otro, escuchar la voz, sonreír, invitar, llamar, sentarnos a conversar y a mirarnos y a escucharnos el timbre de la voz. Nuestro mundo tiene unos grandes avances, pero también nos ha sometido a situaciones muy complejas. Y ante esa complejidad también tenemos nosotros que buscar una creatividad para ser educadores, para ser padres de familia, para ser evangelizadores, para ser humanos y cristianos en este mundo. Miremos un poco cómo es esa lógica en la que funciona nuestra sociedad, esta sociedad en la que a nosotros nos ha correspondido vivir, que nos pone unos grandes retos. Miren, nuestra sociedad es una sociedad
del cansancio. Es una sociedad del cansancio. Estamos sometidos a un ritmo de vida frenético. Usted puede hacer el balance, el recuerdo de lo que ha sido este día. Lo que usted tuvo que hacer para llegar hasta acá. El trancón, el movimiento de la ciudad, los afanes, la salida del trabajo, el que llega a última hora, lo que quedó para mañana. Y nos sentimos cansados. Es una sociedad del cansancio. Y es una sociedad del cansancio porque es una sociedad que está basada en un modelo de rendimiento. En esta sociedad hay que rendir. Y hay que rendir al máximo. Y uno termina rindiendo al máximo cuando explota de una manera productiva todas sus capacidades. Este modelo de rendimiento tiene sus consecuencias. Es un modelo en el que tenemos que rendir para poder recibir, para consumir, para gastar y para hacernos la idea de una vida más cómoda, de una vida más feliz, de una mejor calidad. Es una sociedad basada en un modelo de rendimiento, una sociedad que se está cansando, una sociedad que se está agotando. A veces nos quejamos mucho de los hijos, de los jóvenes, que pareciera que vivieran cansados, agotados, que los habitara como una especie de desaliento, de desánimo frente a la vida, frente al futuro, frente a los grandes proyectos. Pero es porque este es el ambiente en el que estamos. Un ambiente en el cual una sociedad basada en un modelo de rendimiento, hay que rendir y rendir al máximo. Y fíjense cómo eso es una política de todos los ambientes laborales, de todos los ambientes empresariales, de todos los ambientes humanos. Hay que rendir. Y por eso no es extraño que aumente la carga laboral, que aumenten las responsabilidades, que aumente la necesidad de buscar y de recurrir a más factores que lleven a la productividad. Y eso tiene unas consecuencias, y esas consecuencias son unas enfermedades. El siglo XXI tiene unas patologías, unas enfermedades muy específicas. Si el siglo XX fue un siglo de enfermedades virales, en el siglo XX aparecieron los grandes virus que todavía azotan a la humanidad. Piensen, por ejemplo, en el VIH. El siglo XXI es un siglo en el que se han disparado las enfermedades neuronales. Por eso no es extraño encontrar cada vez más personas sumidas en la depresión. Es una de las enfermedades más comunes, una de las enfermedades de moda. Por ejemplo, el trastorno que tiene que ver con el déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Cada vez más niños, por ejemplo, son diagnosticados con este trastorno. O también piensen, por ejemplo, en lo que se llama el trastorno límite de la personalidad. También lo llaman trastorno borderline. ¿Cómo se han disparado, por ejemplo, los trastornos bipolares? Y cada vez estamos en un ambiente más medicalizado. También el síndrome de desgaste profesional, lo que también se conoce como el síndrome de burnout, el síndrome del quemado porque está sometido a un modelo de rendimiento y lleva al límite todos sus niveles de productividad. Gente quemada, agotada, desgastada. Esa sociedad del cansancio, basada en un modelo de rendimiento, conduce a estas enfermedades de tipo
neuronal. Ahí es donde está realmente una de las características de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Este sujeto del rendimiento en esta sociedad del cansancio no sufre una explotación externa. Fíjense que hemos pasado de un modelo en el que había una crítica a los modelos o a los sistemas de producción, donde había una imposición externa que asfixiaba o agobiaba a una clase con un exceso de trabajo. Casi que hoy ya no pensamos así. Pero lo que ha pasado es que este sujeto de esta sociedad del rendimiento y del cansancio es dueño de sí mismo. Fíjense cómo estamos en el mundo de las libertades. Cada uno puede autodeterminarse, elegir su profesión, su ideología, su creencia, su fe, su futuro. Nadie se lo impone, porque eso se volvió una decisión de la esfera privada. Eso es de cada uno. Eso es muy respetable. Cada uno cree lo que quiere. Cada uno piensa lo que le parece. Sí, pero en el fondo lo que aquí está sucediendo es que, aunque no hay como una especie de explotación externa, somos llevados a autoexplotarnos. Nosotros mismos terminamos en esa lógica de autoexplotación. De ahí que el sujeto autoexplotado hace del multitasking, de la multitarea, una práctica que modifica la estructura y la atención. Debido a esto, la percepción queda fragmentada y dispersa. Hace poco, un experto en comunicación que estuvo en Bogotá decía que la manera como nosotros percibimos el mundo por medio de las pantallas, la pantalla del computador, la pantalla del teléfono celular, modifica nuestra capacidad de concentración. Y decía que a 2025-2030 vamos a encontrar cómo va a ser cada vez más difícil concentrarnos, tener una mirada centrada, y vamos a tener una manera más dispersa y más fragmentada de percibir la realidad. Y no estamos hablando únicamente de los nativos digitales, los que nacieron, crecieron y viven en el mundo digital, los que llaman la generación Z, es decir, los nacidos entre el año 1995 y el 2015, los de los últimos 20 años, la generación Z, que se llaman nativos digitales, nacieron, han crecido en el mundo digital. Decía, nos encontramos con un gran problema, y es que esta generación Z no lee, sino que escanea, tiene una mirada muy superficial sobre las cosas, porque ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí el problema es que estamos bombardeados de imágenes, de sonidos, de datos, de información, de noticias, de conocimiento, y no alcanzamos a hacer una digestión de toda esa situación que está ante nosotros. Entonces, estamos sometidos a la multitarea. Tenemos que hacer una cantidad de cosas simultáneamente, responder a una cantidad de estímulos y de demandas al mismo tiempo. De ahí que suceda el estrés, donde la demanda supera la capacidad de respuesta. Entonces nos vemos sobrepasados por una cantidad de cosas a las que tenemos que responder, porque estamos en una sociedad basada en un modelo de rendimiento. Hay que rendir, hay que producir, hay que trabajar, hay que ofrecer resultados, hay que tener indicadores de gestión, hay que trabajar continuamente en calidad, y entonces en el fondo vamos fragmentando la capacidad de mirar, de responder, de atender de una manera más humana y más efectiva.
Yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre esto. Por ahora no estoy diciendo que sea algo muy bueno, tampoco estoy diciendo que sea algo muy malo. Simplemente yo los invito para que nosotros consideremos lo que hay detrás de todo esto y para que vamos sacando unas conclusiones que ayuden a nosotros a apostarle a unas cosas realmente sencillas. Uno aquí puede ver esto como muy elevado, muy técnico, muy filosófico, muy especulativo, pero ahora nos vamos a dar cuenta cómo esto va a aterrizar, cómo esto va a descender no solamente a la cotidianidad de la vida, sino también a hacer una propuesta para que como cristianos y como católicos, teniendo como referente a Jesús y al Evangelio, nosotros también podamos ofrecer una respuesta, podamos enfrentar sin miedo, pero tampoco sin apasionamientos, esta realidad. Entonces, démonos cuenta cómo la multitarea, el multitasking y otras prácticas como los videojuegos, por ejemplo, nos van conduciendo a un estado de atención muy superficial, que como tenemos que responder al mismo tiempo a tantas cosas, nos va costando cada vez más concentrarnos. Yo lo he ido comprobando, por ejemplo, cuando en ciertos ejercicios invito a hacer una especie de interiorización. O sea, haga un viaje hacia adentro, cierre sus ojos. Es tremendamente difícil hoy cerrar los ojos para hacer interiorización. Porque como estamos sometidos a una cantidad de estímulos visuales, auditivos, sensibles, nos cuesta precisamente hacer ese ejercicio. Y esto, sin darnos cuenta, es como una especie de caballo de Troya. Se nos ha ido metiendo en la vida sin que nosotros nos demos cuenta. Ha ido llegando a nosotros sin que podamos percibir los alcances que esto tiene. Entonces, esa atención superficial, en lugar de ser un avance, en el fondo lo que es una regresión al estado de vigilancia de los animales salvajes. Es decir, en lugar de decir que esa capacidad de multitarea que tienen nuestros celulares, nuestros computadores, nuestras tabletas y a las que nosotros también nos vemos sometidos, porque leemos un mensaje, respondemos un correo, hacemos una llamada, atendemos al otro, buscamos aquí, entramos a la sucursal virtual, una cantidad de cosas al mismo tiempo. En lugar de creer que eso es una ventaja, en el fondo lo que hace es ponernos en una actitud de vigilancia. Y esa actitud de vigilancia muchas veces nos impide conciliar el sueño o el descanso. Yo he escuchado gente que me dice: a mí me da dificultad descansar. No soy capaz. No soy capaz porque estoy pensando en esto, estoy pensando en lo otro, programando, recordando, y estoy con una cantidad de cosas al mismo tiempo, una cantidad de presiones morales, económicas, sociales, familiares, que nos asedian. Y por eso esto produce una mirada corta, una mirada superficial y una mirada acrítica de las cosas. Porque nuestra mirada cada vez se va centrando en esas 4 o 5 pulgadas que tiene la pantalla del celular. Ahí se centra nuestra mirada. Una mirada corta, una mirada de 4 pulgadas o 5. O pongámosle un poquitico una mirada más amplia, las 13 o 14 pulgadas del computador. O bueno, seamos un poco más generosos, las 50 pulgadas del televisor. Pero esa es nuestra mirada. Una mirada que en el fondo queda limitada por unos márgenes visuales. ¿Y eso qué hace? Claro, una mirada corta, una mirada superficial, por encimita, una mirada también acrítica. Los que estamos en el mundo empresarial y tenemos que responder a una cantidad de demandas, de requerimientos, de formatos, ustedes ven la cantidad de correos electrónicos que a uno le llegan. Y yo por lo menos siento como literalmente angustia cuando veo una cantidad ingente de correos electrónicos y uno para leer todo eso, para responder
y cada asunto es un problema, es una solución que hay que dar puntual, inmediata, oportuna, y nos sentimos desbordados. Sentimos que eso realmente nos supera. Entonces, esta sociedad del cansancio es también la sociedad del Big Data, es decir, de la gran cantidad de información que hay ante nosotros. O sea, estamos asediados por mucha información, porque todo lo que hemos construido alrededor de nosotros es una información que nos llega de una manera casi que espontánea. Y entonces, ante tanta información, va apareciendo como una especie de entropía, es decir, como un cierto desorden en el que también van aumentando los niveles de ruido. Ustedes ven, por ejemplo, cómo Medellín es una ciudad tremendamente ruidosa. Tremendamente ruidosa. Para donde uno se vaya, hay ruido. Y uno es bregando y es que escapar del ruido, y donde cree que va a escapar de él, allá se lo encuentra. Y entonces, claro, el ruido y la cantidad de información a la que nos vemos sometidos, lo que hace es que confunde también el pensamiento. Uno necesita pensar con calma, uno tiene necesidad de silencio, uno busca también como espacios en los que el silencio tiene que hacer resonar en nosotros las grandes preguntas de la vida, los grandes asuntos vitales. No simplemente las preguntas prácticas, ay, ¿qué es lo que yo tengo que hacer mañana? ¿Cuál es mi agenda? ¿Quién tengo que atender? ¿Dónde tengo que ir? Son preguntas inmediatas que hacen parte del día a día y de la agenda. Pero en el fondo tenemos necesidad de grandes preguntas, de pensar el futuro, de imaginarlo, de proyectarlo, no simplemente en términos económicos, en términos productivos, en términos de cómo vamos a incrementar el capital económico o el patrimonio, sino cómo voy a proyectar lo humano. El gran proyecto que yo soy como persona, ¿cómo lo voy a construir? ¿Cómo lo imagino? ¿Cómo lo previvo? ¿Cómo de alguna manera lo lanzo al futuro con la confianza de realizar? Detengamos un poco como en algo que a todos nos toca. Yo no digo esto porque sea ajeno a esto, porque no me guste esto, sino porque yo también estoy ahí implicado. Pensemos, por ejemplo, en el smartphone, en el teléfono celular, al que ya prácticamente la inmensa mayoría de la población tiene acceso a datos, conexión de datos, comunicación en redes sociales, en chat, incluso cada vez se ofrece de una forma gratuita, cada vez disminuyen los costos, aumentan las posibilidades, la cobertura, los accesos, la facilidad, y eso está al alcance prácticamente de todos. Y como el smartphone, por ejemplo, es un aparato digital del que nosotros cada vez nos desconectamos menos. Yo ayer hice un retiro espiritual con los directivos de la universidad y nos fuimos por allá para Robledo, parte alta, por allá por el Picacho, y yo lo primero que les dije es: vamos a hacer un ejercicio, vamos a desconectarnos. Y uno de pronto, cuando se siente tan asediado de cosas, le suena eso muy atractivo, muy seductor. Ay, sí, qué pereza, desconectemos de correos, de mensajes. Y al principio muy bien, y después comenzaba como un cierto desasosiego, como un cierto síndrome. A ver, el celular, me han escrito, hay correos, me han mandado mensajes, tengo llamadas perdidas. Estamos ahí. El celular se nos volvió como una especie de extensión del cuerpo, y sufrimos cuando lo perdemos, cuando lo dejamos, cuando no lo tenemos al alcance, cuando no lo podemos mirar cada 4 minutos, cada hora. Y entonces, yo no estoy diciendo que, ni mucho menos, pues no tendría ni de lejos
el atrevimiento de decir que no es algo tremendamente práctico. Yo lo uso muchísimo. Pero nosotros también tenemos que hacer autocrítica. Tenemos que cuestionarnos el uso masivo y la dependencia tan excesiva que hemos creado, por ejemplo, frente al celular, al smartphone. Porque es realmente un proceso muy pobre en complejidad. Borra toda forma de negatividad. ¿Qué es toda forma de negatividad? De contradicción. Porque con el celular todo lo tenemos al alcance. Podemos ubicar las personas donde estén. Podemos reclamarle al otro que una vez le enviamos un mensaje y veamos que lo ha leído, no nos responda y nos da impaciencia, nos molesta. Luego hacemos el reclamo. O sea, borra toda forma de negatividad. ¿Qué es negatividad? Espere. Eso nos ha vuelto muy impacientes. Nos desesperan los teléfonos que son lentos. Este celular como está de lento. ¡Qué pereza! Esto no es rápido, esto no se conecta rápido. Esto no funciona al ritmo que yo lo necesito, que yo quiero. Nos ha ido modificando a nosotros. Ha ido haciendo un cambio en nosotros. Además, por ejemplo, también, como todo lo tenemos al alcance, nos olvidamos de pensar de una manera compleja. Claro, ahí tenemos la calculadora, ahí tenemos el programa, la aplicación que nos resuelve un asunto específico. Entonces, ahí tenemos también el espacio que nos almacena. Entonces, ¿para qué memorizar cosas si las podemos almacenar ahí? ¿Para qué guardarlas físicamente si las podemos guardar en la nube? Entonces eso va modificando también esa forma compleja de pensar. Va también de alguna manera atrofiando la conducta porque exige porque como nos lleva a una mirada corta, hay muchas cosas que en la vida exigen una mirada amplia, una mirada de largo alcance. En cambio, nos conformamos, nos contentamos con eso que nos queda ahí en esas 4 o 5 pulgadas. Nos contentamos con eso y nos quedamos ahí. Y hay muchas situaciones vitales, existenciales, que necesitan no una mirada inmediata, sino una mirada mediata, una mirada también con el tiempo, de largo alcance, que hay que sopesar, que hay que ponderar, que hay que evaluar críticamente, que hay que darnos cuenta también eso para dónde va. Entonces nos fomenta la visión a corto plazo, nos fomenta el corto plazo. Por eso no es difícil encontrar hoy cómo en las nuevas generaciones lo que vale es el instante, el momento, donde no hay grandes proyectos, se vive el día a día. Y en parte eso es necesario y es cierto, pero la vida no puede reducirse a un instante. La vida tiene una amplitud temporal que nosotros tenemos que proyectar. Y entonces cuando nos volvemos cortoplacistas, vamos perdiendo también el horizonte y la amplitud de la mirada sobre la vida, de la proyección del futuro, de los grandes proyectos, de las grandes apuestas, como por ejemplo la construcción como persona. No solamente en términos académicos, profesionales, sino sobre todo en el ambiente humano, en la maduración de relaciones más saludables y menos enfermizas con los demás. De ahí pues que ustedes ven cómo el uso excesivo del celular nos ha llevado a una ofuscación de la larga duración y de lo lento. Nos choca lo que sea muy largo. Uno comienza a ver un video, por ejemplo en YouTube, y uno ve que cada vez esos videos que son publicitarios o que quieren apuntar a algo son muy cortos, porque cada vez nos parece que, eso tan largo, qué pereza, córtelo ya, y cortamos y pasamos a otro. Nos ofuscan las cosas largas y lo lento. Como es un mundo de la velocidad, entonces no soportamos que haya una cierta lentitud en muchos aspectos de la vida que necesitan lentitud.
que necesitan su tiempo, que deben madurar, que deben hacer el camino, que se deben discernir. El veredicto, por ejemplo, de nuestra sociedad, que es una sociedad positiva, es el me gusta. El me gusta. Es significativo, por ejemplo, que Facebook, la red social más famosa y a la que pertenecen más de 1.000 millones de personas, se negara, por ejemplo, a introducir un botón de no me gusta. Un botón de no me gusta. Y prácticamente todo se redujo al me gusta. Porque el me gusta mueve la comunicación, el me gusta es rentable económicamente, el no me gusta, la negatividad, anula, cierra, cancela la secuencia. Si algo gusta mucho es por algo, se vuelve atractivo, se vuelve seductor, despierta la curiosidad. Entonces, la sociedad positiva evita toda modalidad de juego de lo que sea negativo, pues lo negativo detiene la comunicación. El valor se mide en la cantidad y en la velocidad en la que se intercambia la información. Y hay una masa de comunicación que eleva también el valor económico. Ustedes saben cómo mientras más visitas, más visualizaciones tenga un video, una imagen, más activa la curiosidad, la producción y la rentabilidad. Al me gusta le sigue con más rapidez la comunicación, en cambio el no me gusta detiene. Y fíjense, aquí hay una cosa que puede que nosotros no hayamos alcanzado a conectar. Este ambiente en el que nosotros vivimos le apuesta solo a la positividad y la negatividad la aísla. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos va formando una visión de la vida en la que todo tiene que ser sí, en la que uno puede hacer lo que quiera, en la que hay que buscar solamente lo cómodo, lo bueno, lo agradable, lo placentero, lo rico, y donde se va desconociendo el otro lado de la vida, la contradicción, la dificultad, la negatividad. Y por eso vamos formando caracteres muy frágiles, psiquismos muy débiles, gente que no está preparada para el dolor, que hace parte de la vida. Miren, por mucho que nosotros hayamos avanzado, no hemos podido eliminar el dolor. Nadie niega, por ejemplo, que la anestesia sea uno de los grandes logros del siglo XIX y del siglo XX. Pero poco a poco, si vamos eliminando todo lo que requiera esfuerzo, sacrificio, dolor, contradicción, todo lo que sea no, también vamos perdiendo esa capacidad de asumir los retos de la vida, como el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las pruebas, las dificultades, que inevitablemente surgen. No porque el dolor haya que buscarlo, ni mucho menos, seríamos masoquistas, sino porque el dolor hace parte de la condición humana, porque es que la condición humana es imperfecta. Imperfecta no quiere decir mala, imperfecta quiere decir no está acabada, no está completamente hecha. Entonces tenemos que incluir en nuestros proyectos de vida lo imprevisto, lo doloroso, lo contradictorio. No podemos pensar que la vida siempre nos va a decir sí. No también es una respuesta. Y este ambiente nos va formando en eso, en esquivar el no, en buscar como atajos exentos de dolor. Y eso también inevitablemente surge, y surge cuando menos lo esperamos, y surge cuando menos lo pensamos, y surge incluso cuando menos preparados estamos para eso. Entonces los aparatos digitales pues nos ponen en ese ambiente en el que no somos capaces de desconectarnos. Nos explotan de la manera más eficiente posible, porque como son móviles, de hecho al celular se le dice el móvil, como son móviles, entonces todo lugar
y todo tiempo lo convierten en un lugar de trabajo y en un tiempo de trabajo. Por lo mismo, volvemos, sociedad del rendimiento. Entonces la libertad de movilidad nos lleva a tener que trabajar en todas partes. Tener que trabajar en todas partes. Porque hay que rendir, hay que producir. El exceso de trabajo supera la capacidad de respuesta. Y ahí es donde viene el estrés, la depresión, el burnout y todas estas enfermedades neuronales que hoy son cada vez más comunes. Este exceso de información termina atrofiando el pensamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el smartphone, como les decía, se vuelve un objeto de devoción. Es inseparable. No nos podemos alejar de él, lo tenemos que tener al alcance de la mano. Ahí está la información, las contraseñas, los datos. Ahí está mi intimidad, que puede ser también exposición y motivo de publicidad. Ahí está. Y entonces se vuelve un objeto de devoción, por ejemplo, como en la tradición católica, la camándula o el rosario, que uno ve que las personas de otra generación, nuestras abuelas, bisabuelas, para ellas era inseparable la camándula. La llevaban en el bolsillo a todas partes, la sacaban en todas partes, rezaban el rosario, era un objeto inseparable. El celular pasó a ocupar ese espacio, se volvió un objeto de devoción. El me gusta es como el amén digital, y Facebook es la nueva iglesia, la nueva sinagoga global del mundo digital. Hagamos aquí una primera conclusión para que vamos ya redondeando y vamos declinando la exposición, para que abramos un momentico de preguntas. Tenemos unas necesidades, o sea, ante este ambiente, ante esta cultura, ante este mundo, no nos tiramos para atrás, no nos llenamos de miedo, no nos dejamos envolver por el pesimismo. Somos conscientes de lo que hay, de esos retos que se presentan ante nosotros, pero los afrontamos con creatividad, con valentía, con coraje, con decisión. Por eso tenemos unas necesidades que yo creo que serían también como unas primeras conclusiones de esta invitación que nosotros les queremos hacer a ustedes en el mundo de la familia, en la casa, en el hogar. Son cositas que les decía ahora. Bueno, aterricemos eso a la vida diaria. Lo primero es que tenemos que volver a una mirada profunda de las cosas y de la realidad. Ante esa multitarea a la que nos vemos sometidos, una mirada superficial. Pare, deténgase, frene. Cuando uno va muy rápido, no contempla el paisaje y vamos muy rápido. Pare, deténgase, deguste, saboree, contemple. Necesitamos una mirada profunda. A ver, ¿qué hay detrás de eso? No solamente quedarnos en el síntoma. El síntoma es lo que aparece, es la manifestación de la enfermedad. Pero detrás del síntoma hay una enfermedad. Vamos allá. Si usted tiene un dolor de cabeza y el dolor de cabeza se vuelve crónico, recurrente, esa cefalea es el síntoma de algo más profundo. Revise. Entonces nosotros no podemos emitir juicios acelerados. Eso nos pasa con nuestros hijos. Vemos una situación preocupante que está apareciendo y de pronto tenemos la tentación de hacer un juicio rápido. No, deténgase, vaya más adentro, vaya más profundo, mire cuáles pueden ser las causas de eso, vuelva a la historia, mire el pasado. Hay heridas, hay experiencias traumáticas, hay mucho dolor. Vuelva a mirar eso, revise, sin miedo, sin esquivar esa responsabilidad. Necesitamos también
con alguna frecuencia, desmediatizarnos. Porque los medios lo hemos vuelto fines, y los medios no son más que medios. Como hay exceso de medios, ya no vemos el fin, la finalidad, el para qué. Desmediaticémonos. ¿Qué es desmediatizarnos? Bueno, tomemos una cierta distancia del flujo incesante de información que nos bombardea y digerirla. Desconéctese. Cuando uno cultiva lo humano, no tiene miedo de desconectarse porque encuentra una gran riqueza en uno. A veces uno evade la riqueza que de pronto cultivado en uno, la desplaza hacia el medio, al medio digital, al medio en el que nos movemos. Es importante desmediatizarnos, o sea, hacer como ayuno de celular, de datos, de chat, de correos, de redes sociales. Hagamos ayuno de eso. Eso es interesante, porque nos damos cuenta que sin eso también podemos vivir. O sea, eso es importante, muy importante, es valioso. ¿Quién dice que no? Sería muy ingenuo el que diga que no. Pero también cuando nos privamos en ciertos momentos con libertad de eso, nos damos cuenta que sin eso también se puede vivir. Si antes vivíamos sin eso, ¿por qué ahora no? Lo usamos de una forma adecuada, pero invitemos también a hacer unas jornadas familiares en las que, en lugar de tenernos que escribir única y exclusivamente por un grupo de WhatsApp, nos sentemos a conversar y a mirarnos y a sonreír y a hablar del dolor y a hablar también de las alegrías. Retomar con calma el tiempo necesario para interpretar. Miren, yo creo que hay un ejercicio del que uno no se debería eximir, y es hacer como una lectura de los hechos de vida. ¿Qué son los hechos de vida? A ver, ¿a mí qué me pasó hoy? ¿Con quién me encontré? ¿Quién me alegró la vida? ¿Qué me puso a tambalear? ¿Qué me sacó de sí? ¿Qué me llenó de ira? A ver, interprete eso. ¿Por qué? ¿Por qué te pasó eso? ¿Qué te estará queriendo decir esa situación? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué se van anidando en ti sentimientos negativos que de pronto antes no tenías o no habías percibido? Eso se llama hermenéutica, interpretación. También detenernos a reparar. Y reparar en dos sentidos. Primer sentido, volvamos a construir las certezas. A ver, ¿qué es lo que le da certeza a su vida? ¿Qué es lo que le da solidez a su vida? ¿Qué es lo que a usted lo hace poner los pies en tierra firme? Que los seres humanos no podemos vivir sin certezas, porque no somos ni animales aéreos ni animales acuáticos, somos animales terrestres. Necesitamos un piso firme sobre el cual apoyarnos. Entonces, reconstruir certezas y mirar detenidamente los acontecimientos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha venido pasando en la relación de pareja? ¿Qué ha venido metiéndose? Como vamos tan rápido, no nos damos cuenta. En la vida de la familia, de los hijos. ¿Qué es aquello que uno puede darle a otra persona y esa persona no le puede devolver? No es dinero, no es un favor, eso lo devuelven a uno. Lo que uno le puede dar a otra persona y esa persona no le puede devolver es tiempo. Porque nunca más, óiganlo bien, nunca más volverá a ser 19 de marzo del año 2015. Nunca más, eso no vuelve. Por eso nadie me lo puede devolver. El tiempo que yo doy, nadie me lo puede devolver. Porque el tiempo es un recurso no renovable, un recurso que se agota. Y cuando uno da tiempo, da vida. También necesitamos establecer vínculos, no simples conexiones. Porque las conexiones rechazan la negatividad. Es muy fácil que si mi mundo social es una red
Y en esa red tengo un grupo de amigos con los que interactúo porque les escribo, porque les hago un comentario, porque les mando un mensaje, un video. Es muy fácil que yo diga bloquear, eliminar conexiones. En las conexiones uno se conecta y se desconecta cuando quiere. Pero en los vínculos uno busca permanecer. Las conexiones son muy momentáneas, los vínculos son duraderos. Necesitamos establecer vínculos, no simples conexiones. Considerar también, por ejemplo, críticamente el ambiente, es decir, tomar posición sin determinar el pensamiento por un solo parecer. En otras palabras, no trague entero, no coma cuento. A ver, de eso tan bueno no dan tanto. Fíjense cómo necesitamos pasar de un mundo de la información a un mundo de la sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con el espíritu. Por eso hay que cultivar eso. Aquí entonces, ante esta situación, dijéramos que hay una respuesta cristiana. Como cristianos tenemos una respuesta. Esa respuesta tiene que ser la conversión. Sin conversión no hay una manera nueva de asumir la realidad. ¿Qué quiere decir conversión? Cambie su manera de pensar. Deje que le reseteen el chip. Cambie su manera de pensar. Y usted se va a dar cuenta que si cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Esa es la conversión cristiana. Esa es la propuesta de Jesús. Entre en otra mentalidad. Crea en otra lógica. Hay una lógica que es la lógica del mundo, con sus bondades y sus maldades, con sus beneficios y sus perjuicios. Pero vea, esa no es la única manera de pensar. Hay otra manera de pensar, hay otra lógica. Y se entra a esa lógica cuando yo cambio mi manera de pensar a la manera de pensar de Jesús. Y eso tiene un efecto, una consecuencia. Cambia mi manera de vivir a la manera de vivir de Jesús. Otra lógica, una nueva mentalidad. Cuando uno hace conversión, uno muestra la mejor versión de uno mismo. Porque muchas veces mostramos la versión deficiente, del que se irrita, del que grita, del que padece envidia, del que se deja llevar por el instinto, del que actúa a la ligera. Esa es la peor versión de nosotros. Pero todos tenemos una mejor versión. Cuando uno hace conversión, dice: yo voy a apostarle a la mejor versión de mí mismo, como papá, como mamá, como hijo, como esposo, como esposa, como hermano, como estudiante, como amigo, como vecino, como familiar, la mejor versión. Y eso nos lleva inevitablemente al crecimiento, la maduración y la libertad. Miren, usted puede cambiar la palabra conversión por la palabra libertad y en el fondo está diciendo lo mismo. La conversión es vivir con auténtica libertad. No dejarse autoexplotar o no ser presa de los movimientos en los que nos vemos envueltos, sino asumir una posición. Esto me ayuda a crecer, a madurar, a ser en definitiva más libre. Por eso dijéramos que esta lógica tiene como una especie de revés. O sea, como las cosas funcionan, en el fondo no es como deberían funcionar. Que nosotros nos hayamos acostumbrado a eso es otra cosa. O sea, nosotros hemos confundido lo común con lo normal. Entonces hemos pensado que porque las cosas se van volviendo comunes son normales. Y no es así. Por eso hay que pasar del revés al derecho. Las parábolas de Jesús, por ejemplo, nos van mostrando otra lógica, otra manera de ver la vida, de ver el mundo, de ver las relaciones, de sentir a Dios, de tratar a los demás, de experimentar el hambre y la sed de infinito que hay en todos nosotros. Es la llegada del reino que todo lo cambia. Es la búsqueda del infinito. Ahí hay un vuelco de valores.
hay un nuevo sentido de vida que provoca esta experiencia del reino. ¿Y qué es el reino? Miren lo que dice ahí: Dios es primero. Y fíjense una cosa muy interesante: cuando Dios es primero, también nosotros somos primeros. ¿Por qué nosotros ya no somos primeros? O sea, el ser humano, la condición humana. Porque Dios ya no es el primero. O sea, cuando a Dios no se le suma, a nosotros tampoco nos suma. Cuando a Dios no se le incrementa su puesto en la vida y en la sociedad, el hombre es el que pierde. Dios no pierde, somos nosotros. Por eso el reino es: Dios es primero. Y cuando Dios es primero, primero es la persona humana, en su condición, en su dignidad, en su salud, en su bienestar, en su futuro. Eso es lo primero. El asombro lo necesitamos hoy. Necesitamos volver a asombrarnos. Sorpréndete de este día que declina. Sorpréndete del día de mañana que aún no está creado y Dios lo va a crear para ti. Sorpréndete de eso. Te asombra, te produce admiración, alegría, gratitud. Necesitamos volver a eso. Una actitud de asombro ante la vida, de contemplar la fuerza que viene de Dios, de descubrir la oferta que Él nos hace, una oferta original, inagotable para nosotros. ¿Qué es contemplar? Contemplar no es simplemente mimar o hacer cariñitos. Contemplar es mirar con profundidad. Cuando uno mira con profundidad, es capaz de descubrir que Dios está en el fondo de lo real. Todas estas cosas que nos pueden parecer agobiantes, desgastantes, preocupantes, en el fondo lo que nos está diciendo es que Dios no ha abandonado el mundo. Yo creo que todos nosotros, si somos sensibles ante la realidad, tenemos momentos en los que cuando uno ve tantas noticias, uno dice: ay, Dios mío, este mundo, ¿para dónde va todo esto? Violencia, muerte, corrupción, hambre, indiferencia. Y uno puede caer como en una actitud muy pesimista. De alguna manera, el que sea sensible ante la realidad experimenta eso. Pero esto nos permite darnos cuenta que Dios está en las fragmentaciones que atraviesan nuestro mundo, que atraviesan las personas, que atraviesan la realidad. Aquí nosotros tenemos que afirmar sin ambigüedades, sin temores, que Dios no está inactivo, que Dios sigue haciendo su obra, que Dios está operando en el silencio, en la discreción. Por eso les ponía ahora la atmósfera, el ambiente en el que vivimos y la semilla. Uno no se explica cómo una semilla crece y sin embargo crece. Uno no se explica cómo eso que es tan insignificante, ese detalle aparentemente superficial, nos está trayendo una sorpresa. Dios no está inactivo, Dios no se ha olvidado de este mundo, Dios no se está echando una siesta. Al contrario, Dios está implicado de todo este caos en el que nosotros nos podemos ver sumergidos, este desorden de cosas. Ahora hay algunos que hablan no solo de un nuevo orden mundial, sino de un nuevo desorden mundial. Ante este desorden, este caos, Dios está sacando vida nueva. La primera línea de la Biblia dice: al principio todo era caos, y de ese caos y de ese abismo Dios hizo creación, creatividad. De ese desorden Dios sacó algo nuevo. No se angustie, no se desespere si en su familia, si en su matrimonio hay un momento de crisis, de caos. De esa crisis y de ese caos, Dios silenciosamente, de una manera discreta pero real, está sacando algo nuevo
y muy bueno. A Dios no se le ha acabado el amor por nuestro mundo y tampoco se ha agotado su fantasía creadora. Dios sigue ahí, buscando, abriendo caminos. Pero preguntémonos, ¿qué es lo nuevo que Dios nos propone hoy para que lo creemos en conjunto? Para que todos le apostemos a eso. Dios siempre nos espera para comenzar con nosotros allí donde hemos dejado sin completar un proyecto, una palabra, un perdón o un abrazo. Mire, Dios nos está esperando, porque nosotros hemos dejado eso incompleto, y nos está esperando para que precisamente completemos ese proyecto que abandonamos, esa palabra que silenciamos, ese perdón que nos hemos guardado celosamente, o ese abrazo que aún no hemos dado. Nos está esperando. Ahí está la novedad. En esos detalles hay que volver a eso. Hay que volver a creerle a eso. De ahí pues que la creatividad de Dios se presenta cuando nosotros nos sumergimos en la realidad. Sumergirse en la realidad es no cerrar los ojos ante la vida, no volvernos los indiferentes, los cómodos, los que estamos muy bien, problema de los demás, sino tener los ojos atentos, pero no sometidos a ese bombardeo de información, de imágenes, de datos que nos desgastan y nos cansan, sino comprometernos con la realidad y darnos cuenta que podemos percibir a Dios en las pequeñeces de la vida. Ahí está Dios, de una manera misteriosa, pero real, haciendo su obra, actuando a favor nuestro. No olvides que tu futuro está en las manos de Dios. Confía en Él, alimenta tu espíritu. Alimentar el espíritu es enriquecer lo humano, porque lo humano es en su esencia espiritual. Somos nosotros los que inventamos el futuro, cuando nuestra interioridad, llena de nombres y de situaciones, se deja abrazar y unificar por Dios, por su inspiración, por su fortaleza, que nos ayuda a dinamizar, a unificar todas esas inquietudes y habilidades que nos envuelven. Yo los invito entonces para que nos dejemos contagiar por esto, nos dejemos tocar por este espíritu. Yo lo que he querido hoy comunicarles no es tanto esta retahíla de cosas y de temas y de mundo y de diagnósticos. En el fondo, aquí lo importante es, miren, tenga este espíritu, reciba este testimonio, acójalo, abrácelo, para que enriquezca su vida de sentido. La creatividad que nos ofrece el Evangelio es apropiarnos de él. El Evangelio es la palabra de Jesús, es la vida de Jesús, es la experiencia de Jesús, es la entrega de Jesús, es el amor de Jesús, es el servicio incondicional de Jesús, es la generosidad de Jesús. En Jesús vemos a Dios. Y de ahí que somos nosotros los depositarios y los responsables de la alegría que nos dejó Jesús. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La alegría de Dios es la que nos anima, es la que nos hace fuertes. Muchas gracias. Yo diría, para cerrar, que los seres humanos vamos construyendo la humanidad en la relación, y el rostro de Dios es un rostro también humano encarnado. Y hoy hay que insistir en la fuerza que tiene la calidad humana y el calor humano. En un futuro
también pues van a llegar los olores por todos estos aparatos tecnológicos, que ya inclusive empiezan. Pero esos pequeños detalles, yo pensaba en las hijas de ustedes. Cuando uno le pregunta a una niña, ¿quién te hizo ese peinado tan hermoso? Mi mamá. ¿Cómo le cambia el rostro a la niña que dice mi mamá y a la niña que responde la niña que me cuida? Ahí nos estamos jugando muchas cosas, en dar un beso, en una caricia, en sentarse a comer con la otra persona, saber de sus gustos. Las niñas se conocen en la mirada, ellas se analizan todo. Ahí se construye lo humano, en medio de la diversidad, de los conflictos, de la cotidianidad. Y yo pienso que es volver a darnos la oportunidad de seguir amando de una manera creativa, en el tiempo que tenemos. Porque miren, cuando se nos muere un ser querido, sigue viviendo en la medida en que nosotros también lo hagamos vivir por el vínculo que tuvimos con esa persona. Porque no recordamos a los que tenemos muy alejados, se nos queda como una imagen borrosa. En cambio, ¿quiénes viven con uno a lo largo de la vida? Los seres queridos. Yo creo que no es difícil. Es ese amor tan gratuito, que trabaja sin recompensas. ¿Quién se acuesta al final del día en la familia, en el hogar? ¿Quién apaga la última lucecita? Lo que experimentamos cuando yo entré al convento, les cuento una cosa que extrañaba, era que no tenía quien me apagara la luz. Y extrañaba mucho esas buenas noches de mis padres. Entonces es tejer relaciones, porque lo que queda es que ese es el vínculo. La humanidad, la carne, los huesos, todo. Yo creo que para las niñas es muy importante ese contacto físico de ustedes con ellas. Aunque digan, no, sí, y uno como sin palabras. Saber perdonar es un don. Volver a empezar a reconstruir relaciones. Miren, y lo bonito es cómo se reconoce una persona donde para él prima lo humano y para quien hace invisible a los demás. Una niña que sale de este colegio, ¿por qué va a reconocerse? ¿Qué es la familia hoy y cómo cuidamos esos amores? Es que tenemos todas las condiciones para ser felices. Yo creo que la pregunta, ¿dónde vamos? ¿De dónde va a llegar esto? Miren, de la presencia de ustedes. Todos llamados, y la respuesta está en un grupo semilla. Porque he visto estos rostros en la cantidad de actividades que el colegio está ofreciendo. Y decimos, seguimos diciendo o ya no, pobrecitos los papás. Están muy cansados, no los llamemos más. Pero yo digo, hay público para todo y no es de masas. Aquí estamos cultivándonos en lo humano. Esta conferencia va a ser colgada en la página,
Pero qué distinto el que se siente a escuchar mientras hace otras cosas, las multitareas, que el que estuvo aquí, vio, percibió, sintió. No los demoro más. Démosle gracias al Señor por la vida de ustedes, porque con este venir estamos construyendo humanidad y diciendo que queremos un algo más. Una feliz noche y gracias, Padre, también. Y el que sea un sacerdote joven nos deja también un testimonio. Muchísimas gracias y una feliz noche. Hasta mañana.